La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está también en el arado y el mar.blogspot.com y en Twitter en @ungrano-de-maíz y en @el arado y el mar. Y en las radios, Voces Libertarias en Caracas, Radio Sandino en Yaracuy, Radio Coroba en Bolívar, Ondas del Cercado en Lara, Emisora Cultural de San Antonio en Miranda, y en Barinas, Radio Catabre, Voz de la Libertad y Radio Unión. El teléfono para recibir sus mensajes es el 0416-626-3300. 626-3300. Acusamos recibo de los mensajes de Gustavo Panter, extensos. ¿Otra vez? Elogiosos. Entonces nuestro reducido ego nos impide leerlo. Está muy bien. ¿Qué tal, Zancudo? Muy bien. ¿Cómo le va? Perfecto. El Blogspot, oligarquía de tu madre, métete ahí para que veas lo que te espera. ¿Cuál Blogspot? El arado y el mar.blogspot.com. ¿Y el otro? El otro es trincheraderosas.blogspot.com, el blog hermano. En Twitter hay varios mensajes, uno de César Manuel Millán recomendando ayer una columna que fue bastante bien recomendada, cómo ir a las elecciones burguesas y no perderlas. Dice, continúen con los escritos claros y exactos. David García dice, artículo demoledor, así les disguste a algunos, refiriéndose al mismo artículo, a cómo ir a las elecciones burguesas y no perderlas. Además de Nelson Araujo y Andrés Fernández, que también retuitearon y recomendaron algunos de nuestros artículos. Gracias a ellos. Bueno, Zancudo, ¿usted no iba a decir algo antes de arrancar con el texto rojo de hoy? ¿O quiere dejarlo para después? No, si quiere lo zumbamos. Zumbe, pues. Ayer estaba viendo el programa de opinión de BTV que sale a las 6 de la tarde con una amiga, que es la que entrevista a los entrevistados. Estás hablando de Erika, de tu amiga personal, Erika Ortega Zanoja. Exacto. Ajá. Y estaba Jesús Faría, Humberto. Entonces, él está pontificando en su entrevista y dijo lo siguiente, palabras más, palabras menos, que al sector privado, o sea, al sector capitalista importador, así especule o así robe, hay que darle las divisas, porque si no la economía se va a trancar. Tengo el textual, ¿lo quiere oír? Sí, va, pues. Él dijo, lo voy a leer, hay muchos prejuicios y se dice que hay una oligarquía parasitaria y no se puede permitir el acceso a las divisas. Si no le dan divisas a alguno de esos sectores, van a cerrar sus puertas y si eso ocurre, la economía va a entrar en recesión. Eso fue lo que dijo textualmente este economista jefe de la Comisión de Finanzas y Economía de la Asamblea. Bueno, fíjate una cosa, si eso es revolucionario, bueno, Saturno es astronauta. Saturno es Helena de Troya. Helena de Troya, una cosa. Señor, ¿cómo es posible que una persona que esté en el gobierno, dirigente de una revolución, diga eso? Hijo de comunista. No, pero bueno. El asunto del 7, ¿cómo una persona que está encargada de destruir precisamente la relación burguesa diga que hay que alimentarla porque si no ellos nos pegan? Sí. ¿Qué es eso? Sí, esa falta de virilidad. Horrible. Diría no hablo más. Mira cómo tiemblo. Hoy dijo que la economía, dijo algo peor, dijo la economía venezolana es adicta a las divisas y las va a necesitar durante muchos años para funcionar. Pero entonces fíjate, ¿tú qué revolución es esa? Por eso... Antes le llamaban en la URSS, en los comienzos de la Unión Soviética, al paso a paso le llamaban el socialismo a paso de tortuga. Sí, pero fíjate tú. Que es la tesis de Jesús ¿Cuál Faría. es la guerra económica? ¿Cómo es este? Este es un oficial en contra de la guerra económica, pero oficial. Él es de las comisiones económicas. Un economista y lo llevan a dar charlas y explica la fuerza productiva y la no sé qué vaina y la relación de fuerza. Ese oficial encargado de enfrentar al enemigo, que es el capitalismo, se entrega antes de ir para la batalla.
Hágame usted favor, ¿qué guerra es esa? Bueno, porque él es de la tesis. Es una guerra que es mentira. ¿Qué título le pusiste a eso? A las declaraciones de Jesús No, a Farías. la columna. No, se lo puso Antonio Ponte. Le ¿Cómo se tocó a llama? Ponte hoy. Se llama La guerra económica es mentira. Claro. A mí no me extraña porque él ha venido sosteniendo su tesis del etapismo, Ajá. del desarrollo de las fuerzas productivas, de que hay que alcanzar niveles de desarrollo en el tiempo para después, cuando las condiciones estén dadas, avanzar hacia el socialismo. Es una tesis que fracasó en la Unión Soviética y que ha fracasado históricamente. Ahora, lo más escalofriante es que él también tiene la responsabilidad de la formación en el PSV. Ese extraviado Ya no. compañero. Ya no hay Ya no hay formación. Ya no hay formación, por lo tanto no es responsable. Arranquemos. Ahí le debía de haber un taller donde vayan en primer lugar la dirección, un taller intensivo donde vaya la dirección Y donde se los pueda raspar también. Porque No. no pueden andar diciendo, como dijo Tarek, ¿cómo es eso que nosotros estamos en contra del capitalismo? Así dijo, ¿no? Esa tesis perversa. Esa tesis perversa de que nosotros estamos en contra del capitalismo. Sí, Oh, genial. no. Eso junto con las declaraciones del gobernador de Aragua que se refirió. Ese, Tarek El Aizami. La mala Sí, conseja, dijo Vamos, la mala pues, conseja. Vamos pues, de Vamos atrás. que estamos alborotados. No, yo estoy alterado. Bueno, tranquilícese, tome aire, porque arranca el texto rojo de hoy, texto subversivo que hemos... Intitulado La guerra económica es mentira. diría Oscar de León, ¿cómo? Epa, azúcar, la negra diría La azúcar. negra. Dicen la negra Alonso. Dale, pues. Dicen los clásicos que en la guerra es fundamental conocer al enemigo. Otros estudiosos añaden que este conocimiento determinará la calidad de la confrontación y que sólo de esta comprensión podrá surgir una estrategia exitosa. Hoy el gobierno nos habla de una guerra económica y desde allí diseña su política. Entonces, ahí hay tres cosas, ¿verdad? Conocer al enemigo, Determinar el carácter de la confrontación La calidad. la calidad de la confrontación porque conoce al enemigo y a partir de ahí y trazar partir tu de ahí estrategia. hacer una estrategia. Fíjate que son tres cosas Ujú. con las cuales tú puedes medir, ¿verdad?, qué es lo que está pasando ahora y calibrar eso que llaman guerra económica del gobierno, que nosotros sostenemos que eso es mentira, eso es un pote de humo, ahí no hay duda, ¿entiendes? La Bueno, única economía en guerra es el capitalismo. claro, entonces vamos al primer punto, que es conocer al enemigo. Bueno, ya hablamos de Jesús Farías. Entonces tú vas a decir, no, porque los capitalistas, pero bueno, ¿y cómo es eso? Pues los capitalistas. Y hacemos Expo Aragua y allá el jefe de Expo Aragua dice esa conseja perversa de que nosotros estamos en contra del capitalismo, pero bueno, ese no es el enemigo. Pues, ¿verdad? La otra, los mismos tipos de Expo Aragua, fue tal éxito con los capitalistas que el presidente de la República, el comandante general en jefe no sé qué, contra la guerra económica, contra el enemigo económico, dice que hay que hacer eso en todas partes, Y fue a entregar los cheques. al enemigo. Ajá. Entonces, imagínate tú, ¿dónde está el enemigo? Hay una confusión de ahí. ¿Cómo haces tú una estrategia en contra de eso? Ah, pero después dice que hay una guerra económica. ¿De quién? Primero era la parasitaria, pero esa le Farías que hay que darle. Entonces, esa confusión no nos permite establecer la calidad del enemigo ni una estrategia. Nos convertimos nosotros en el enemigo, o sea, trabajamos para el enemigo. Sí, porque hay algo que en la... Eso sí es un patuque, ¿oíste? Sí, hay algo que eso se traduce también en la política. En la política hay también buenos y malos dentro del campo enemigo para el gobierno. Entonces, hay con un sector con el que se puede dialogar, representantes de la burguesía, y hay otros sectores a los que tienen que todavía mantener presos y aislarlos, María Corina, Ledesma y el otro, Leopoldo. Y en el plano económico es lo mismo. O sea, Lorenzo Mendoza, jefe de la guerra económica, si es que la hay, o sea, jefe de los burgueses que te están haciendo la guerra desde que la revolución empezó a asomar, no pasa nada, es intocado, no se lo toca ni con el pétalo de una rosa. Y en cambio sí se persiguen a los buhoneros, a las colas, a unas manifestaciones del capitalismo, porque creen que, así como en política creen que hay buenos y malos del bando enemigo, también creen que hay un capitalismo bueno. Ese es el problema fundamental.
No creo que no conozcan al enemigo. Sí. El problema es que ellos forman parte de ese enemigo, lo estimulan. Claro. Y una vez determinado y conociendo los enemigos, el enemigo principal, tú tienes que tener un cuarto elemento de ese punto, que es darle a la masa las razones sagradas para luchar, clarificar ante el pueblo, ante las masas humildes y chavistas, que el enemigo no se puede derrotar si no se tiene claridad de quiénes son, cómo operan y cómo combatirlo. Si tú haces pacto, tarde o temprano terminarás con las masas enredadas. Mire, y hablando de Lorenzo Mendoza, por cierto que ese enemigo principal amenaza al gobierno y el gobierno le hace las concesiones necesarias. Y en una guerra lo primero que hay que hacer es definir el campo enemigo. Bueno, el enemigo está allá en la independencia, Bolivia lo definió. Partió la saga, mire, los que estén en contra de la independencia son los enemigos. Ajá, pero y de allí, la delimitación y de de allí campos. sí, la delimitación sí, de campos. pero ven acá. Vamos a sentarnos y a controlarnos. ¿El enemigo de quién? Si hay un enemigo de algo. De algo. Entonces tú dices, ¿el capitalismo es enemigo de quién? ¿Del socialismo? Que no hay socialismo. Enemigo de la paz. Entonces, enemigo, la pelea queda en el capitalismo. Y el gobierno que claudicó, abdicó a la idea socialista y a la acción socialista, queda pataleando. Sin argumentos. No, queda pataleando en el barrial del capitalismo. Y por eso intenta entonces hacer un capitalismo serio, sano. Eso es. Una quimera. Porque quedó sin el objetivo grande. Entonces no puede hacer una estrategia que, pero si estamos ya en el capitalismo. Lo que queda es remozar el capitalismo. Ahora fíjate tú, interesante esto. Todo lo que ha hecho el gobierno en la guerra económica es que hay que darle un coñazo a la mesa. Mira, es lo mismo que hizo la cuarta. No hay nada diferente. Fíjate, luchar con los precios. ¿Se acuerdan? Sí. Una libreta, ¿no? Hasta un libro sacó Carmelo Lauría. Y Luis Herrera también. Ajá. El acaparamiento, igualito. ¿Verdad? Las becas para allá estudiar para el exterior, las dieron. La construcción, misión, vivienda, Itacaricuao. Valle. El 23 de enero. No, pero el 23 de enero era Pérez Jiménez. Pero bueno, es lo mismo, porque es un pataleo y una vuelta en el capitalismo para querer remozarlo y controlar a los capitalistas. Sustentada en la renta petrolera, todo eso. Por supuesto. Todo eso es lo mismo, señor, no hay. Porque ahí habla un pendejo que llama la Negra Alonso, ¿cómo es? Sí. Que habla de que, bueno, ¿dónde está la acumulación? La acumulación está en manos de la burguesía por vía de la corrupción. Se ha creado una nueva boliburguesía, eso es verdad, pero además la burguesía tradicional ha agarrado, bueno, Maduro dijo que 60.000, ahora de 20 a 60.000 millones de dólares se fueron para la burguesía. Y Jesús Faría, gran sinvergüenza, dice que hay que seguirle dando más, porque si no ellos nos van a penar, a parar la economía. Y entonces, la economía capitalista. cuando llega Chávez y estaba proponiendo una compañía central de importación, y esto lo que hacen es una compañía central de propaganda. Sí. Y además lo hicieron para entregarle dólares. Cuando Chávez decía, no le demos más dólares, no le demos más dólares, no seamos pendejos. Sí. Pero entonces fíjate tú, el gran problema de aquí es que hubo una dejación del mandato de Chávez en el plan de la patria. El enemigo que señala el gobierno es a veces el capitalismo, pero a veces, como en las Expo, el capitalismo es un valioso aliado. Existen altos voceros del gobierno que hacen elogios de este supuesto enemigo y se convoca a los capitalistas a participar en el combate a la guerra económica. Se les dan dólares. Para decirlo menos, hay confusión en cuál es el enemigo. Por supuesto que con falta de definición es imposible conocerlo, tener comprensión de su fisiología, su modus operandi, los pilares de su dominación. De esta manera, la masa, los humildes, se confunden, van a la guerra económica con la moral de combate baja. Eso es por decir algo, no van, porque no saben dónde está el enemigo, no saben qué acciones tomar. No, y además pasa algo ahí con el tema de la moral de la masa.
es que escuchan al gobierno a la noche del día anterior decir que vamos fantástico, arrasando con las colas y con los precios, y después vos vas al mercado y nada de lo que dice el gobierno ocurre en la realidad. Ese es un golpe muy fuerte. Claro, porque el gobierno pierde credibilidad, y un gobierno sin credibilidad, y menos un gobierno revolucionario que además tiene que vencer la campaña de manipulación de la derecha externa y del capitalismo nacional e internacional, que además se miente a sí mismo. Sí, claro, porque no se puede ser amigo para una cosa y enemigo para otra, porque el capitalismo tiene su naturaleza, tiene su esencia. Tú no puedes ser amigo del capitalismo para atacar la escasez que ellos crean, claro, ¿no? Y tampoco puedes ser amigo o enemigo para combatir esa escasez atacando a los buhoneros, que son las consecuencias de ese sistema capitalista perverso. Sí. Con esta confusión, todo el cuadro bélico se deforma. El objetivo se pierde. La calidad de la confrontación se distorsiona. La estrategia es negada. El capitalismo, el supuesto enemigo, se fortalece porque al no conocerlo, lo atacamos en sus manifestaciones y no en el centro vital. Así se atacan la escasez, las colas, los precios, se persigue a los buhoneros, pero no a las relaciones de propiedad, no a la propiedad no social, soporte del capitalismo, no al egoísmo, su base espiritual. Pero fíjate lo que está pasando. Es el mismo funcionamiento político del capitalismo. Atacar la superficie, claro, con eso contentar y darle objetivos subalternos a la masa y mantener el núcleo intacto del capitalismo. Es decir, es una política reaccionaria. Pasé la noticia. Es una política reaccionaria, esa que están haciendo ahorita. Es lo que se llama pote de humo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nosotros decimos, la guerra económica es mentira. Y es reaccionaria, hay que ponerle. Sí. Y es reaccionaria. Claro. Y por eso es que es igualita a los 50 años de pacto de punto fijo. Y es distraccionista porque nos aísla del verdadero objetivo que nos legó el comandante Chávez, que es la vía del socialismo. Lapidario y corto y grueso. Muy bien. Pues. De esta manera, la mal llamada guerra económica, que no es otra cosa que el funcionamiento del capitalismo con sus crisis periódicas, su especulación, su apropiación del trabajo ajeno, su ética egoísta, su agresión a la naturaleza, su creación de cordones de miseria, de pobreza, de infelicidad. Entonces, y destáblese quien pueda. Eso hay que mandárselo a Jesús Faría. Mira, Jesús Faría, cuando tú le das la plata a la burguesía, no es que te va a producir nada más, en el caso de que te produzca o importe, te va a causar eso. Claro. Te va a causar miseria, las perversiones sociales, psicología del egoísmo, guerra de todos contra todos y antisocialismo a montones. Entonces, oye, es ingenuidad de creer que la revolución la va a hacer la burguesía. Pues. El gobierno debe rectificar. Aún hay tiempo. Determinemos al enemigo claramente, al capitalismo. Desechemos las ilusiones y preparémonos para la lucha. Estudiemos su funcionamiento, sus vicios, la psicología que instala en las masas. Construyamos una economía socialista de propiedad social de los medios de producción, de distribución, aquella que sustenta la ética del deber social, la conciencia de pertenencia a la sociedad. Pero fíjate, ahí hay una cosa que hay que decir, y usted me perdona, productor del programa. Nosotros tenemos que declararnos los más maduristas de toda Venezuela. Y más allá. Y más allá. Hasta el último planeta que es el que descubrió. Venezuela y Argentina. Y Argentina, imagina, bueno, que es todo el universo. Pero fíjate tú una cosa. Si no hacen eso, el gobierno fracasa. Y cae. Nadie le dice eso. No hay otro camino. El camino que plantea Faría, el camino que planteó el vicepresidente económico anterior, el camino que plantea este vicepresidente económico Marcos Tal, sí. Todo eso es fracaso. El ministerio este y aquel. Si no va para el socialismo, fracasa el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro. Sí. Entonces nosotros lo que estamos haciendo, los únicos
y que somos marginales, que por allá diciendo, bueno, pasará la historia como los únicos que le dijeron, haz esto porque si no te vas a joder. Así. Entonces, ¿quién es más madurita que nosotros? ¿El que jala bola o el que le dice las cosas? Sí, que hace el esfuerzo de la crítica. Abramos un importante frente de guerra en la psicología, en la ideología, pilares fundamentales de la batalla contra el capitalismo. Elevemos la pasión que emana de fundar un mundo nuevo. Rescatemos las razones sagradas para luchar. Solo así podremos revertir este camino hacia la derrota y transitaremos caminos de éxito. De esta manera, el socialismo entrará verdaderamente en batalla. Estaremos librando una guerra real, con enemigo creíble. La revolución construirá una unidad indestructible alrededor de un objetivo altruista por el cual vale la pena luchar. No necesitará andar inventando enemigos, peleando con trapos rojos, extinguiéndose, transformándose en su propia caricatura. Y no solo somos los más maduristas, también somos los más optimistas, somos los únicos que estamos diciendo que hay tiempo para rectificar y marchar hacia el socialismo. Los demás se entregaron todos, desde Jesús Faría hasta el último ministro, todos los días hablando maravillas del capitalismo. Pero fíjate que somos los más maduristas, pues somos los más socialistas. Y los más críticos. Y los más críticos. Y los más chavistas, por supuesto. Chávez por encima de todo. Entonces, fíjate, si no hace eso, si no le da credibilidad a la guerra, si no hace una guerra real, no que será, es el socialismo no contra el capitalismo, ¿no? No será un comandante real. Claro. No puede haber un comandante real de una guerra bufa. Real y sin cuartel, con enemigos definidos, que es el sistema capitalista, por la construcción del socialismo como legado del comandante Chávez. Eso es lo concreto. Muy bien, dígalo. Bueno, señores de la oligarquía, voy a leerles un comunicado para cerrar este programa. De su madre, tengo ubicado una cola que me dio unas usuras. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Oligarcas, temblar,